Bienvenidos a tributación número 2. Vamos a ver el tema número 2, relativo a las aduanas. Las operaciones aduaneras consisten en una cantidad de situaciones que se van a dar en lo que es la parte del tráfico de mercancías sometidas al sistema aduanero. Son operaciones aduaneras lo que se realizan, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver cuando una persona ingresa mercancía, qué es lo que va a pasar allí. Puede ser que la mercancía ingrese y a su vez permanezca allí en la zona primaria. Puede ser que haya un traslado y una circulación y a su vez un almacenamiento y se salga de las unidades de carga, de los depósitos, ¿sí? Y entre desde el territorio aduanero eh, pase al territorio ya nacional. Es lo que vamos a llamar como una nacionalización de mercancía. Ya no está de tránsito, ya no está la mercancía de tránsito, sino ya ha ingresado en el país, ya se ha nacionalizado y es allí cuando es obligatorio hacer la declaración del IVA. Se van a hacer dos declaraciones, la de la DUA y la declaración del IVA. En este proceso de aduanas vamos a conocer lo que es la importación. ¿Qué es la importación? ¿Qué entendemos nosotros por importar? Es cuando nosotros introducimos, ¿sí?, al país mercancías procedentes de dónde? Del exterior, a nuestro territorio aduanero nacional. Y eso va a generar un pago de tributos. En materia de aduanas también vamos a ver lo que es la exportación. ¿Qué es la exportación? Son mercancías nacionales, ¿sí?, o nacionalizadas en libre circulación que puedan salir de forma definitiva del territorio aduanero. O sea, van a salir del país, van a salir de la aduana y salen del país. Tanto en forma de importar como en forma de exportar, se generan formalidades aduaneras. En las aduanas se maneja mucho lo que es un código. Ese código, eso está establecido en un manual, unos códigos de aranceles, donde se van a establecer para cada tipo de mercancía que ingresa al territorio nacional un código, siempre y cuando permanezca en el país, ¿sí? Se dé una introducción de la mercancía en el país. Porque si está de tránsito en la zona primaria, pues ahí por supuesto que no, pero si no, se va a buscar el código arancelario y dependiendo del código es que va a pagar el impuesto, va a pagar el IVA y va a pagar toda la cantidad de derechos de aduanas que se generan allí en las diferentes aduanas del país. Ok, ¿quién es la que rige la materia de aduanas? La Ley Orgánica de Aduanas. Entonces, bajo ellas, bajo su potestad, va a estar todo lo que rige en materia de mercancías que ingresan, que son introducidas o son extraídas del territorio nacional. Se rige por la Ley Orgánica de Aduanas. También la va a regir la cantidad de bienes que conforman parte del equipaje de pasajeros y tripulantes. También lo rige la Ley Orgánica de Aduanas. A su vez, todo lo que sean vehículos o medios de transporte, comprendidos aparejos, repuestos, provisiones de a bordo, accesorios, implementos de navegación, movilización de carga de personas que sean objeto de tráfico internacional o que conduzcan las mercancías y bienes, así como las mercancías que dichos vehículos o medios contengan, sea cual fuera su naturaleza. Eso lo que estoy leyendo acá está establecido en el artículo número 7 de la Ley Orgánica de Aduanas.
¿ok? Entonces, también vemos que las mercancías, medios de transporte y demás efectos, cuando sean objeto de tráfico interno en aguas territoriales o interiores, espacios aéreos nacionales y zonas de vigilancia aduanera, áreas especiales de control de almacenes generales de depósito, depósitos aduaneros o almacenes libres de impuestos. Entonces, todo lo que se genere, ya sea en transportes aéreos, terrestres o por agua, todo lo que esté por mercancías que vayan a ingresar al país o que permanezcan en el país en zonas primarias, en zonas de libres de impuestos como el duty free, son de materia aduanera. Si yo voy a exportar, voy a importar. Yo como exportador, yo tengo que cumplir una cantidad de requisitos, tanto a nivel de aduanas como a nivel de tributos. Yo tengo que ir a la gerencia que me corresponda, yo como contribuyente, y les voy a indicar, mira, yo quiero exportar esta mercancía. Entonces, aparte de cumplir con los requisitos aduaneros, yo también tengo que ir a lo que es la parte de la normativa que rige la gerencia de tributos internos de la región que a mí me corresponda, según donde yo vaya a hacer la exportación. Y entonces ellos me dirán, bueno, tú tienes que traer, para poder ser exportador, hay gente que desean que los califiquen como exportadores, ¿sí? ¿Para qué? Para gozar un beneficio. El beneficio se llama exoneraciones. Las exoneraciones eh, les van a dar a ustedes como contribuyentes unos certificados donde a ustedes se les va a reconocer que tienen créditos fiscales. Ustedes como contribuyentes no van a hacer qué. En la declaración del IVA no tienen necesidad de estar pagando. ¿Por qué? Porque ustedes tienen unos créditos fiscales que se les van a ustedes, se les van a reconocer. ¿Ok? Entonces esos certificados de exoneración se les van a expedir a través de la gerencia de tributos internos respectiva. Entonces, esos certificados son importantes cuando ustedes hagan sus declaraciones, porque si ustedes son contribuyentes, si la persona es un contribuyente que hace ventas nacionales y que hacen ventas de exportación, los créditos fiscales que están generándose por las ventas del exterior, esa cantidad de beneficios que ellos tienen, ¿verdad? Se les va a exonerar todo lo que sea la parte de débito fiscal y va a ir acumulando una cantidad de créditos fiscales. Esas condiciones especiales que se dan cuando la gente exporta, se les va a tomar en cuenta ¿para qué? Para hacer una declaración de IVA de ventas de mercancía nacional. Entonces, el exportador que tiene esa doble función, ese doble beneficio, esa doble beneficio, no, sino tiene esa particularidad que vende tanto en territorio nacional como hacia el exterior, puede solicitar lo que es en materia de tributos internos, pueden solicitar que siempre y cuando cumpla con los recaudos que establezca la administración, presentar sus balances, presentar sus declaraciones de IVA, a ver si en verdad eso lo amerita, porque él tiene que hacer un recorrido antes que lo califiquen como una persona exportadora, como un contribuyente totalmente de exportación y que se pueda gozar de esos beneficios. Tienen que ser estudiados ante la administración tributaria a fin de verificar si él cumple o no cumple con los requisitos. Entonces ya vemos que no solamente la ley orgánica de aduanas, que es la principal que rige la materia aduanera, sino también hay otros beneficios fiscales, otros beneficios que se pueden otorgar a través de las diferentes gerencias de tributo interno. Ok. Cuando nos referimos a la materia aduanera, vamos a tener una exclusión de la potestad aduanera cuando se traten de vehículos y transportes de guerra, ¿sí? Y lo que expresamente determine la administración aduanera. Si la administración aduanera dice, no, esto no es materia de estudio de aduanas, entonces es porque nosotros, así como el caso de vehículos de transporte de guerra, bueno, eso no es competencia, nosotros no lo podemos tomar en cuenta para hacer el análisis aduanero. Lo demás, sí. Todo lo que sea con cuestiones de pasajeros, lo que traiga un pasajero, ¿sí? En su equipaje, todas esas cosas
vamos a ver que se rigen por la Ley Orgánica de Aduanas. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una mercancía, ingresa al país y eso pasa a la zona primaria de la aduana? Ellos pueden retirar su mercancía así, sin más ni más. No, ellos tienen que hacer, para poderla retirar, tienen que hacer sus respectivos pagos de impuestos, pagos de tasas o penas pecuniarias de más cantidades legalmente exigibles y cumplir con los otros requisitos que así lo requieran, a los cuales estén sometidos. Entonces, una vez que ya se cancelan las planillas respectivas, las planillas de impuesto, es que se pueden retirar las mercancías de la zona primaria. De lo contrario, allí van a permanecer por mucho tiempo. ¿Ok? Hasta que no se paguen esos impuestos, no se puede retirar esa mercancía. Ay, pero cónchale, yo traje ya una mercancía de hace 3 meses y todavía está ya en el puerto de La Guaira, en Puerto Cabello, está ya en San Antonio. ¿Qué pasará con eso? Bueno, ¿será que usted todavía no ha cancelado la mercancía? O venía mal clasificada, porque también puede ser eso. O sea, el código arancelario que establecieron cuando hicieron la declaración su agente de aduanas fue errado. La mercancía vino con un monto menor que el que debió haberse declarado. Entonces el impuesto está dando menor. Y cuando vienen y hacen una inspección en la aduana, resulta ser de que la mercancía viene subvaluada o vienen con otros códigos arancelarios. Entonces, hasta que no se pongan al día con toda la cantidad de impuestos, no se puede retirar de la zona primaria la mercancía. Por eso que pasan muchísimo tiempo las mercancías en las respectivas aduanas. ¿Por qué? Porque no se han cumplido con los recaudos establecidos para poder salir la mercancía de esa zona y poderse nacionalizar. ¿Ok? ¿Mm? Entonces estamos hablando que hay un control aduanero. El control aduanero se aplica ¿cuándo? Cuando la mercancía ingresó al país, cuando la mercancía permanece allí todavía en la aduana, cuando la mercancía se traslada, cuando circula, cuando se almacena y cuando ya sale de las unidades de carga y medios de transporte hacia el territorio aduanero comunitario. Ya no es zona primaria, sino ya pasa a zona aduanera comunitaria. En este control vamos a ver que hay un control anterior. El control anterior es el ejercicio por la administración aduanera antes de la administración aduanera, antes de la admisión. Esto se hace antes de la admisión, la declaración de aduanas de la mercancía. Entonces, antes que llegue la mercancía, se va registrando, mira, yo voy a tener una mercancía de Miami, una mercancía de Japón, una mercancía, entonces se presenta una cantidad de declaraciones, ¿verdad? Los manifiestos de exportación, de importación, todas esas cosas se presentan allí, las dudas y todo lo demás. Y entonces, antes que lleguen las mercancías a las respectivas aduanas, se van verificando todos los documentos. ¿Para qué? Para no perder tiempo, no hacer perder tiempo al funcionario de la administración tributaria, de la aduana. A su vez, ya se revisaron las respectivas declaraciones, entonces ahora vamos a hacer un control durante el despacho. ¿Sí? Vamos a contar que en realidad la mercancía sea la que se declaró en las respectivas planillas, en la DUA, en la declaración de IVA, todo lo demás, este, todo lo que se declaró allá ante el CENIA que en verdad sea. Entonces ya allí hay otros agentes, otras personas que están recibiendo las mercancías y van a ir contrastando mercancía contra declaración para saber si en verdad coincide tanto los códigos arancelarios como la cantidad de mercancía, como la descripción, todo lo que viene allí descrito. Y posteriormente, ya hay un control posterior, como lo estoy indicando, que es cuando
se hace este ejercicio de control posterior cuando ya se levanta o el embarque de las mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero. Entonces ya allí hay un control anterior, hay un control durante y un control posterior de que la mercancía entre y salga al territorio aduanero nacional. ¿Qué es una declaración de mercancías? Es el acto por el cual el consignatario o el importador de las mercancías manifiesta su deseo o intención de darles a estas un destino aduanero previsto por la ley del país. Afirma que reúne los requisitos establecidos para dicho régimen y se obliga a cumplir con las obligaciones derivadas de su declaración. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Bueno, la declaración de mercancía es el manifiesto de la voluntad de la persona que va a consignar la mercancía o que va a traer una mercancía del exterior ante la aduana. Mira, yo voy a despachar del país, voy a exportar esta mercancía. ¿Ok? O voy a traer al país esta mercancía que procede de España, que procede de China, que procede de donde sea. Esa es la declaración de mercancía. Ahora, ¿qué es el arancel aduanero? ¿Ok? Son tarifas que gravan las mercancías en la importación, la exportación y el tránsito. Eso es lo que es un arancel. Un arancel es un monto que se va a pagar. O sea que yo la importo, o sea que yo la exporto o durante su estadía en el territorio, en el tránsito, en el territorio, toda esa cantidad de tarifas tienen que pagarse. Entonces allí es donde nace el arancel aduanero. Así como otros tipos de impuestos fiscales, las disposiciones complementarias, los índices correspondientes, los impuestos o los productos adquiridos importancia a partir de los siglos, un poquito de historia, 16 y 17, a raíz de la doctrina mercantilista, y a su vez en el siglo XIX se inicia una política de convenios arancelarios entre algunos países. ¿Ok? Entonces, para poder nosotros trasladar las mercancías, hay una cantidad de acuerdos y acciones aduaneras que han ido reduciendo paulatinamente los aranceles, dependiendo del país y los convenios que se firmen con otras naciones. Hay acuerdos del Mercosur, entre otros, ¿sí? Tenemos el Consejo de Cooperación Aduanera, tenemos la Organización Mundial de Aduanas, tenemos las gacetas especiales de la República de Venezuela. ¿Qué es lo que me dice a mí la ley venezolana? ¿Sí? Que la mercancía que se introduce en el territorio nacional va a causar tributos establecidos en el decreto con rango, valor y fuerza de ley que rige la materia, ¿ok? Que sería la de la aduana. Y se va a aplicar el régimen jurídico vigente a la fecha de registro de la declaración de aduanas para su importación. Esto es importante, ¿ok? Porque ¿cuál va a ser la base imponible? ¿Qué tipo de impuestos me van a aplicar a mí? Bueno, se va a aplicar en el régimen jurídico, la ley que esté vigente a la fecha de registro de la declaración de aduanas para su importación. Cuando usted hizo su fecha de registro, su declaración, ante la aduana, ¿verdad? Su DUA, él va a generarse una cantidad de impuestos. Allí es donde tenemos que tener en cuenta qué ley está vigente para ese momento, cuando usted hace su declaración de aduanas para importar la mercancía. Salvo que haya una otra cosa que contravenga lo que se está estableciendo en esta ley de rango con fuerza de ley. Pero de resto, esta sería pues la situación. Esto sería lo que en verdad regiría la materia. Cuando se trate de exportaciones, ¿qué es lo que se va a aplicar?
La exportación se causarán los tributos y se aplicará el régimen jurídico y tarifario vigente para la fecha de registro de la declaración de aduanas. Igualmente, tanto para importar como para exportar, la ley que se va a aplicar, ¿cuál es? La que esté vigente para el momento que se hace la declaración en la aduana. En los casos de almacenes aduaneros inbound y los regímenes aduaneros territoriales, la causación de los tributos en la aplicación del régimen jurídico se producirán cuando se efectúe la declaración de aduanas mediante la cual las mercancías sean destinadas a otro régimen aduanero. Cuando no exista declaración, se causarán los tributos y se aplicará el régimen jurídico tarifario vigente a la fecha que la administración aduanera tenga conocimiento del hecho. Entonces, no, que yo tengo un almacén aduanero. Entonces, ¿en qué momento hago yo? Ya a mí, me dejaron la mercancía en el almacén, ya yo tengo que llevarla esa para aduana. ¿En qué momento se va a causar el impuesto? ¿En qué momento se va a aplicar el régimen jurídico? Cuando se efectúa la declaración de aduanas, ¿sí? Cuando se hace la declaración de aduanas, que, que se está manifestando a través de esa declaración que se va a ir, va a estar destinada a otro régimen aduanero. Entonces, en ese momento es cuando se causa el impuesto. No porque yo lo tenga en el depósito, no porque me lo dejaron allí, no, sino cuando yo ya estoy manifestando, porque de repente la persona se puede arrepentir, no, ya yo no lo voy a exportar, no voy a llevar la mercancía, entonces, o no voy a traer la mercancía. Entonces, en ese momento, ya, hasta que no se haga la declaración ante la aduana, que esa mercancía en realidad va a salir del país, no se va a causar ningún tipo de tributo. Y por lo tanto, no se puede establecer qué régimen jurídico se le va a hacer si la mercancía está en mi depósito. No, todavía no va a salir del país. Ahora, una vez que ya yo manifiesto ante la aduana, yo tengo esta mercancía que se va a ir y yo hago mis respectivas declaraciones, ya hasta ese momento, ya ahí sí me comprometo como contribuyente a pagar y a estar sometido a el régimen aduanero vigente para el momento establecido. Estamos aquí hablando un poquito con la coordinación, pero ya aclaramos que estamos hablando de aduanas, ¿sí? Seguimos aquí. ¿Cuál es el valor de aduanas? Por medio del presente se informa a todos los auxiliares de administración aduanera y público en general sobre la publicación del decreto. Hay un decreto publicado en la Gaceta Especial donde se promulga el nuevo arancel de aduana. Uno tiene que estar muy vigente, muy enterado de cuál es el arancel, porque hay gacetas que están modificando códigos arancelarios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la gaceta vigente para el momento que vayamos a hacer la declaración de aduanas. Y dependiendo de ese código arancelario que esté establecido en esa gaceta, es que nosotros nos vamos a regir para hacer la declaración. ¿Cuáles son los ilícitos aduaneros? ¿Qué les sugiero a ustedes cuando se habla de un ilícito? Ilícito es, si nosotros pensamos un poquito acerca de la tributación número 1, la materia de tributación 1, veíamos allá el ilícito formal, las obligaciones de los contribuyentes y cuando ellos incurren en una falta de las obligaciones, entonces es lo que se genera el llamado ilícito. También en materia de aduanas se procede a darse los ilícitos tributarios, ilícitos aduaneros. ¿Ok? ¿Cuáles son los ilícitos aduaneros? Bueno, vamos a ver que cuando se introduce mercancía al país y se presume que hay una evasión de impuestos, hay una evasión de tasas, hay una evasión de contribución tributaria. ¿Ok? Entonces, no se cumplieron con los requisitos legales. Porque, como yo les decía anteriormente, se declaró mal,
el tipo de bien. Yo tenía un celular y lo declaré como un borrador. El código arancelario que le apliqué no era el adecuado. En la cantidad, yo traje 3 celulares y declaré uno solo. Entonces, en la declaración dice que cuántos celulares va a usted a importar, uno, y resulta ser que en la caja venían 3. Entonces, ya ahí usted tiene un ilícito tributario. Usted está incurriendo en un ilícito aduanero. Entonces, ahí es donde viene el fiscal y viene una actuación fiscal y viene una acusación fiscal. No, esta persona está incumpliendo con lo que está declarando. Una cosa está declarando y otra cosa está introduciendo el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, ¿Qué es lo que sugieren los abogados en Venezuela? ¿Qué se puede hacer en esta materia? Si hay un ilícito aduanero, ¿sí? Dice, aquí la norma sugiere que de manera independiente el curso de la averiguación o juicio penal abierto en su contra tiene la facultad de exigir la entrega de la mercancía retenida y proceder al pago de los gravámenes y demás tributos. Entonces la idea no es que la mercancía esté toda la vida ya en la aduana, no. La idea es que la persona, aun y cuando tiene una averiguación abierta, un juicio penal abierto, porque cometió un ilícito aduanero, la idea es que él pueda retirar su mercancía y pagar los gravámenes y demás tributos que haya omitido, porque ese es el deber ser. Y muchas veces, pues, si nosotros tenemos la mercancía retenida allí, como estoy hablando como administración aduanera, y el contribuyente está esperando que esa mercancía entre al país, se nacionalice y se pueda vender, se pueda sacar de las zonas primarias y todo lo demás, y entre a la nación y pueda vender para poder pagar esos impuestos que se omitieron, y esa mercancía permanece allí en los galpones, en las aduanas del, del CENIA, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos interfiriendo a la solución a una posible solución del problema que se está generando, que es la evasión por parte del contribuyente. Entonces, para ese ilícito, nosotros vamos a ver que si hay una cantidad de artículos que nos van a ayudar en materia constitucional como contribuyentes y nos podemos poner a derecho. ¿Hasta qué hora? Ok. Ok, entonces aquí también en materia aduanera lo rige, vamos a conseguir artículos del Código Orgánico Tributario que están contemplados allí. Hay artículos que contemplan los ilícitos en materia aduanera. Entonces, un requisito que la persona en la importadora, el importador puede incurrir, es que él traiga una mercancía y no presente la factura. Eso es un deber formal del contribuyente. Y la persona resulta que no me está presentando la factura. Entonces, ¿cómo él va a justificar que él es el dueño de la mercancía? ¿Ve? Entonces, esas son cosas que tienen que tomarse en cuenta. Y que a su vez esos requisitos, esa factura deben cumplir con todos los requisitos de ley, ¿sí? Con las características y no de exigidas por las normas tributarias. Perdón. Ok. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, la una es esa. La una es que de repente la gente, no, vamos a retenerle la mercancía. Entonces, no, la idea es que la gente se ponga derecho y pague, ¿sí?
La idea no es que la mercancía se quede allí en un puerto, sino la idea es que el contribuyente pueda honrar sus obligaciones tributarias. Mm. En el artículo 101 del Código Orgánico Tributario vamos a conseguir las sanciones que rigen la materia también en la materia aduanera, no solamente la materia tributaria a nivel nacional, sino también la materia tributaria en el punto de vista aduanero. Esas sanciones están establecidas en nuestro Código Orgánico Tributario. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Aduanas no va a contener esas sanciones. El órgano que va a regular eso es el Código Orgánico Tributario. La norma que regula eso es la Ley Orgánica, el Código Orgánico Tributario. Las sanciones, ¿sí? Lo que es clausura, lo que es formalidades de facturas, libros, todo eso lo va a establecer nuestro Código Orgánico Tributario vigente para el momento del cometimiento del hecho imponible. El artículo 102 también va a establecer sanciones al respecto. Ya tienen que ver más que todo con clausuras de oficinas, de locales comerciales, todo lo demás. El artículo 107 del Código Orgánico Tributario también establece, esta norma establece cuál va a ser el tipo de sanción, la pena, con otros ilícitos tributarios descritos en los artículos anteriores. Hay ilícitos formales, materiales. Ahí hay una destinación suspensiva, hay un capítulo 2 de las destinaciones suspensivas. El artículo 131 habla de que la administración aduanera podrá autorizar la admisión o exportación temporal de mercancías con fines determinados y a condición de que sean luego reexpedidas o reintroducidas según el caso dentro del término que señale el reglamento. Nosotros, dentro de la Ley Orgánica de Aduanas, si nosotros nos vamos a regir por la materia aduanera, no solamente debemos tomar en cuenta la Ley Orgánica de Aduanas, sino también el reglamento aduanero y el Código Orgánico Tributario. Son tres normas que están allí, que rigen la materia aduanera. ¿Ok? Entonces, estas mercancías que se les puede a la administración autorizar la admisión o exportación temporal, ¿sí? Con fines determinados y a condición de que sean luego reexpedidas o reintroducidas, según sea el caso, es algo que es, como su nombre lo indica, es destinación suspensiva. Yo no, te voy a autorizar temporalmente admitirla o exportarla, pero después ya tú tienes que reexpedirlas o reintroducirlas al país, ¿ok? Después vas a formalizar cómo tiene que ser la nacionalización o la exportación. Y estas mercancías deberán ser susceptibles de individualización o identificación sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, que es el 132. Las mercancías que se refiere al artículo anterior podrán ser objeto de transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación o cualquier otro tipo de perfeccionamiento, salvo disposición en contrario y bajo las condiciones que señale la administración aduanera. ¿Okay? Si se trata de mercancías exportadas temporalmente,
Su reintroducción estará sujeta a las obligaciones ordinarias de importación que sean aplicables. ¿Qué pasó? Que yo me llevé una materia prima del país y ahora yo exporté la materia prima y ahora voy a importar el producto final, el producto terminado. Ah, porque ya yo lo exporté y ya yo exporté la materia prima, entonces ya no tengo obligaciones en el momento cuando vaya a importar ya la mercancía ya de una manera definitiva, terminada, no. Porque salió como materia prima, salió como una cosa y entró al país como otra. Entonces usted tiene que, este, se va a reintroducir, ¿sí? Al país, pero ya como otro tipo de mercancías. Entonces, eso lo va a usted como contribuyente a obligar, o a nosotros como contribuyentes nos va a obligar a qué? A estar sujetos a las obligaciones ordinarias de la importación, de la importación, ¿ok? De la importación. ¿Para qué? Para perfeccionar la importación, los elementos aduaneros de la importación. Dentro de los sistemas de aduana, recordemos lo que es un duty free también. Duty free son los almacenes que nosotros vemos ahí cerca de las aduanas, que están libres de impuestos. Entonces usted puede comprar mercancía libre de impuestos, mercancía importada, y ellos gozan de ese beneficio de que no le van a cobrar impuestos ahí en esa zona. Bueno, esperamos que este tema número 2, la explicación, hay muchas cosas que se desconocen de la materia aduanera. Apenas le dimos una introducción de qué trata la materia aduanera, cuál es la normativa legal que rige la materia aduanera. Esperemos que haya servido un poco la explicación que les di. Cualquier duda, pueden colocarse ustedes a tono con la coordinación, en comunicación con la coordinación. Ellos me hacen llegar las dudas o a través de mi correo electrónico, la coordinación lo tiene, o teléfono, y cualquier situación que ustedes tengan, que quieran aclarar, no, yo con mucho gusto, como profesora, su profesora de la materia, yo les puedo orientar, les puedo ayudar a abordar esas dudas para ver si se pueden resolver. Muchísimas gracias por la atención. Estamos a su completa orden aquí en tributación número 2 y nos vemos en el transcurso del mes, la materia, las evaluaciones y en el próximo tema, que también es interesante abordar y que nos va a enseñar a tener un poco de conocimiento acerca del mundo aduanero y tributario, que es muy interesante y es un mundo apasionante, muy bonito, ya cuando uno empieza a trabajar allí en esas áreas de los impuestos, uno se enamora totalmente de ellos y va conociendo el día a día de cómo se desarrolla una situación. Muchas veces uno como contribuyente cae por descuidos, de repente tiene excesos de trabajo, se le olvida lo que es muchas cosas que tienen que estar actualizados. Todos los días hay actualizaciones tributarias, normas, leyes, providencias, resoluciones, gacetas nuevas, y nosotros como contribuyentes debemos estar pendientes. Si nos dedicamos a la parte tributaria, a ser asesores, debemos estar al día continuamente con respecto a qué es lo que nosotros necesitamos para saber asesorar bien al contribuyente y que ellos no incurran en los ilícitos que no deberían incurrir, en los ilícitos tributarios, ilícitos aduaneros, ilícitos fiscales en materia de impuestos sobre la renta, en materias de IVA, en materias de tributación municipal, porque absolutamente todo genera sanciones. Entonces, como orientadores tributarios, debemos tener la obligación de estar actualizados en estas materias
y de tener un buen background para poder asesorar a nuestros contribuyentes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Feliz tarde.